Hermanos, buenos días, feliz sábado. Sean todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Nosotros estamos aquí en la iglesia y ustedes en sus hogares. Sean todos bienvenidos, dense un abrazo a sus hijos, a su esposa y que se sienta esa alegría que estamos, aunque sea en la lejanía, pero ante nuestro Dios estamos juntos. Es el momento de la adoración del culto divino en esta mañana. Salúdense a todos, por favor. Bien, en este momento ya todos están felices, alegres. En esta mañana les invito a que busquen la lectura bíblica de esta mañana. Se encuentra en Hebreos capítulo 11, versículo 23 al 27. Dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque lo vieron niños hermosos y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés ya grande rehusó llamarse hijo e hija del faraón, prefiriendo ser maltratado por el pueblo de Dios antes de gozar los deleites temporales del pecado, teniendo las mayores riquezas, el oprobio de Cristo, de los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en las recompensas. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo lo al invisible. Bien, hermanos, en esta mañana les invito a que inclinen su rostro para orar. Bendito Dios, en esta mañana, Padre, estamos muy agradecidos contigo. Gracias porque aún estamos en la lejanía con los hermanos, pero junto contigo, en donde quiera que nos encontremos y estás con nosotros. En esta mañana, Padre, queremos ponerte en tus manos. Si algún hermano está padeciendo de alguna preocupación, tanto económica como físico, espiritual, te ponemos en tus manos, Padre, que tú seas el dador alegre para estas personas, que encuentren la paz a través del Evangelio, a través del estudio de tu palabra en esta mañana. Que el expositor de esta mañana, que será el pastor Herbert Cortés, va a exponerla. Te pedimos, Padre, que tú seas con él y que tu Santo Espíritu llegue en este lugar y también en los hogares, Padre, para que juntos alabemos tu santo nombre y que estemos siempre, Padre, regocijados, aunque estamos en la lejanía, siempre estemos juntos con tu palabra y tu presencia, Padre. Rogamos tu bendición por todos los pastores de esta asociación, a nivel mundial también, Padre, por todos los que están sufriendo por esta pandemia que está llegando a los hogares, a las naciones, a las ciudades. Rogamos, Padre, que nos ayudes a entender, a ser conscientes de lo que está pasando, pero confiamos en tus promesas, que tú siempre vas a estar con nosotros, Padre. Todos te lo rogamos, Padre, no por méritos propios, sino por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que tu trono de luz
Muy buenos días, feliz sábado. Ha llegado el momento esperado por todos los familiares y padres que tienen un hijo pródigo en su familia. Vamos a seguir con los consejos que estoy dando para la iglesia, para que se preparen para atender a estos padres, para apoyarlos, para sostenerlos, mientras ellos se encuentran en esta lucha. El consejo número 4, ya llevamos 3 consejos, ahora vamos con el 4.º consejo. Necesitamos recordarle con frecuencia a estos familiares o a estos padres de pródigos que su lucha no es contra carne y sangre. Miren lo que dice Efesios 6 y el versículo 12. Porque no tenemos lucha contra carne, sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales. Tienen que entender bien estos familiares que su lucha no es contra su pródigo, su lucha es contra el enemigo del alma de su pródigo. Es vital que estos familiares, que estos padres peleen contra el verdadero enemigo, que es, como dice Efesios, es el enemigo de Dios, es el diablo. A él lo que le gustaría, a este enemigo lo que le gustaría es destruir la relación que existe entre los familiares o los padres y el pródigo. A eso es lo que él quisiera llegar o llevarlos cuando ellos utilizan las armas carnales, pero cuando utilizan las armas de Dios, estamos luchando contra el verdadero enemigo del alma del hijo pródigo o de la hija pródiga. Así que nosotros tenemos que exhortarlos a hacer todo lo que puedan para mantener esa preciosa relación, aunque no les guste lo que está haciendo el pródigo, tienen que mantener intacta la relación. Y a veces esa relación solo está sostenida por el hilo grueso, solo un hilo grueso del amor de los familiares o de los padres del pródigo. Así que invitemos a estas personas a no desesperarse, a buscar a su pródigo, a mantener la relación intacta y viva con ellos, para que puedan ser entonces de ayuda para ellos cuando estén en momento de crisis. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos advierte quién es el verdadero enemigo de nuestras almas y nos ayuda a entender que si nosotros queremos rescatar a nuestros pródigos, tenemos que luchar contra ese enemigo con tus armas poderosas que son tu palabra y la oración, la consagración de nuestra vida para poder, Señor, estar llenos de tu Espíritu Santo y así entender cuáles son las artimañas del enemigo que quieren interrumpir la relación que tenemos con estos pródigos. Ayúdanos, Padre, para que al entender este asunto podamos ser de gran ayuda para aquellos padres y familiares de pródigos, que ellos permanezcan intactos en su amor por esa persona y que así los puedan atraer poco a poco de nuevo a la casa del Padre. Bendice en este momento, rogamos, a cada uno de nuestros pródigos. Permite, Señor, que ellos puedan sentir tu presencia porque estamos orando por ellos. Ayúdalos, Señor, a buscar aquello que tienen en su mente ahí grabado porque les fue enseñado desde niños. Ayúdalos, Señor, a volver a la casa del Padre. En el nombre de Jesús, amén.
mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en el camino, tú eres fiel y no cambiarás. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, o donde tú me mandes. Tú me llamas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado, Señor, en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, o donde tú me llames. Llévame más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado, Señor, en tu presencia. Donde puedo estar confiado, Señor, en tu presencia. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Bien, hermanos, ya ha llegado el momento muy especial para nuestro Dios. Hay que devolverle lo que a Él le corresponde. Antes de iniciar, hermanos, les recuerdo, todos tenemos nuestros sobres en nuestros hogares, y los que no tienen pueden decirle a los diáconos que los pueden hacer llegar en sus hogares, si en caso ya que no tengan. Y también recordemos que tenemos una cuenta bancaria donde depositar los diezmos. Las ofrendas aguarden en sus hogares, y ya el día que regresemos a la iglesia lo podemos depositar. Y si no tiene usted el número de cuenta aún, guarde los diezmos en sus hogares, pero los que ya lo tienen lo pueden depositar en la cuenta que ya nos fueron otorgados, yo creo, cada quien dentro de los anuncios que tenemos de cada iglesia. Bien, voy a darle lectura a los diezmos y ofrendas de esta mañana. Viene de un hermano que se llama Pavel. Dice que lleva por título Muriendo de hambre.
Pasando hambre durante muchos días, Pavel oró: querido Dios, por favor, perdóname por usar tus diezmos en un momento de necesidad, pero si me ayudas a pagarlo, prometo no volver a usar tus recursos para beneficiarme aunque muera. Viviendo como un estudiante casado en Rumania de la era comunista y sin ningún ingreso, Pavel decidió algún tiempo antes recurrir a los diezmos de 40 lei, que esa es la moneda rumana, que había reservado para comprar comida para su familia. Él y Dana, su esposa, estaban hambrientos, ya que las latas que estaban recogiendo y vendiendo apenas podían proveer la leche de su pequeño hijo. Tomó el dinero planeado para devolver lo que había pedido prestado al Señor lo antes posible, esperando que Dios lo entendiera, pero entonces su padre murió y las cosas empeoraron aún más porque él había estado recibiendo de su padre, dejó de llegar. Al llegar a casa en la universidad ese día, Pavel encontró una carta que contenía 50 lei. Resistió la tentación de ayudarse a sí mismo con el dinero. En cambio, inmediatamente envió un correo al tesorero de la iglesia con 40 lei que le debía a Dios, más los 5 lei que debía como diezmo. Él, por este medio, regaló los otros 5 lei restantes a él. A Dana solo pudieron comprar pan y yogur. Un hombre de 92 años, que era miembro de la iglesia, le preguntó unos días después: ¿no te ves bien? ¿Qué está pasando? ¿Por qué tomas el autobús en vez de caminar?, sugirió el hombre. Pavel no pudo escapar a sus preguntas. Entonces el hombre dijo: bueno, soy un abogado jubilado y tengo algunos fondos. Estaba orando a Dios para preguntarle a quién podía ayudar. Ahora lo he encontrado. De ahora en adelante, hasta que termine tu educación universitaria, te enviaré 500 lei cada mes para atender tus necesidades. Y luego añadió: pero no olvides compartir con los demás cuando seas bendecido. Pavel Goia es ahora el editor de la revista Ministry Magazine y trabaja en la oficina de la Asociación General de Silver Spring, Maryland, Estados Unidos. Aprovechando cualquier crisis para fortalecer nuestra confianza en el Señor, aprendiendo acerca del poderoso poder de salvar a otras personas que están padeciendo, hermanos, esto nos invita a que nosotros también, si tenemos la posibilidad de ayudar a alguna familia o a alguna persona que está padeciendo en estos momentos tan difíciles, que a lo mejor ha perdido su trabajo, nosotros podemos aportar algo para ayudar con estas personas. Les invito a que oremos ante nuestro Dios para estos diezmos y ofrendas. Bendito Dios, pedimos, Padre, en esta mañana que tú bendigas los diezmos y las ofrendas. Gracias, Padre, porque vemos tu mano poderosa aún en los momentos más difíciles. Queremos ser fieles, Padre. Pareciera que muchos de nuestros hermanos están pasando por momentos difíciles también. A lo mejor han perdido su trabajo por esta pandemia que estamos atravesando, pero confiamos, Padre, en tus promesas. Aunque poco llega a nuestra mesa, confiamos en tus promesas. Y así también, Padre, en este momento que estamos en nuestros hogares con nuestros hijos, que ellos también van a devolver las ofrendas, y nosotros como adultos los diezmos. Rogamos, Padre, que tu Santo Espíritu nos ayude a administrar esto, lo que queda en nuestros bolsillos, saberlo gastarlo de la mejor manera y ayudar a las personas que probablemente están padeciendo, Padre, que no tienen que llevar a sus hogares. Pedimos tu bendición, Padre, que tú lo bendigas. Bendice de donde proviene, de donde vaya también, Padre, que siga esparciendo estos bienes para llegar al Evangelio a los rincones de este mundo. Rogamos tu bendición por ellos. Quédate pues con nosotros, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
servicio de Dios es el lema que vibra en mi ser. Al lado de Cristo persisto en vivir y así muy feliz siempre estoy. Andando, sonriendo, sirviendo, cantando al cielo yo voy, pues quiero sentir el placer de vivir por Jesús. Muy bienvenidos a todos los niños y las niñas a la adoración infantil. ¿Te has quedado alguna vez a oscuras en un lugar? Por ejemplo, en tu casa, se va la luz, es de noche, está lloviendo, suenan los truenos y eso es una sensación muy desagradable, ¿verdad? Pero qué alivio cuando de repente la casa vuelva a iluminarse. Bueno, Jesús dijo que nosotros debemos de ser la luz del mundo. En un mundo de oscuridad tenemos que ser la luz. Hay otra cosa también que dijo Jesús. Dice que tenemos que ser como la sal de la tierra. ¿Has probado alguna vez un platillo que tu mamá hizo y se le olvidó ponerle la sal? Qué desagradable el sabor, ¿verdad? Es totalmente insípido y no le sentimos el sabor a las cosas. Jesús también dijo que nosotros debemos de ser la sal de la tierra, la sal de este mundo. Fíjense ustedes que cuando estuvo Jesús en esta tierra, Él ejemplificó perfectamente esto que nos estaba pidiendo o que nos sigue pidiendo hasta hoy, que seamos luz y que seamos sal para la humanidad. Cuando Él estuvo en esta tierra, Él caminaba de pueblo en pueblo, iba de población en población y la historia dice que donde Él pasaba no quedaba nadie que estuviera enfermo, que estuviera triste, que estuviera desanimado, porque Él llegaba a una ciudad y todos los enfermos eran llevados hacia Él y Él los sanaba. En cuanto recobraban su salud, volvía la alegría a ellos. Había gente desanimada porque no tenían trabajo, porque los romanos les quitaban su dinero en impuestos, porque había ciertas cosas, a lo mejor los rechazaban a los más pobres, pero se sentían felices en cuanto escuchaban a Jesús. Él pasaba por un lugar, sanaba, pasaba por otra ciudad y los tristes se volvían alegres al escuchar las palabras de esperanza de Jesús. Así que si Él nos pide que seamos luz y que seamos sal, sabe por qué no los está pidiendo. Fíjense lo que dice en el hermoso sermón conocido como el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña, en San Mateo 5 y los versículos 13 al 16, ahí nos invita Él a que seamos sal y a que seamos luz. Les voy a leer lo que dice esta porción de la Escritura. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Qué preciosas palabras, ¿verdad? Invitando a todos a que seamos sal y luz, que seamos una esperanza, como dice el título que está acá abajo, una esperanza en medio de la crisis. Yo sé de personas, porque los he visto en los noticieros, que ahora no se están comportando como sal o como luz, atacan a otras personas porque piensan que los van a contagiar y no se convierten en sal y no son una luz para los demás. Sin embargo, hemos visto que en otros países a todas estas personas que están exponiendo su vida para cuidar
en los hospitales a los enfermos de este virus, las personas que los rodean les aplauden, les cantan, les ayudan y los animan porque saben que están luchando contra un enemigo que no pueden ver, pero que hace mucho daño. ¿Qué puedes hacer tú para ser luz y sal? Jesús dijo que nosotros debemos de ser como la sal que sala perfectamente los alimentos y les da un sabor diferente. Quiere decir que resalta el sabor de los alimentos. Así podemos nosotros ser sal, resaltar a nuestro Señor Jesucristo donde quiera que andemos, hablarles a las personas de que nosotros lo conocemos y sabemos que nos cuida, nos protege y nos ayuda. También nos dijo que debemos de ser una luz como esta lámpara. Si estuviéramos totalmente oscuros y solamente tuviéramos esta luz, nos sentiríamos muy seguros porque sabríamos por dónde caminar. Fíjense que una vez, cuando recién llegábamos a un nuevo estado, para que mi esposo trabajara, llegamos a una oficina que no conocíamos y las personas que trabajaban en esa oficina no se dieron cuenta que nosotros estábamos ahí, adentro del edificio, y entonces apagaron todas las luces. Cuando salimos del lugar, mi esposo al apagar la luz de su oficina, pues quedó todo oscuro, no sabíamos dónde estaban los enchufes o los apagadores y encendedores de los focos, y tuvimos que caminar a tientas. Qué felices hubiéramos sido ese día si hubiéramos tenido por lo menos una lámpara que nos alumbrara. Así nos pide Dios y Jesús que seamos nosotros una luz que ilumine el camino en medio de la oscuridad. Yo les invito a todos a que estudien su Biblia, como lo he dicho todos estos sábados. Oren y pidan a Dios de su espíritu, pero ahora van a incluir en su oración que los ayude a ser sal y a ser luz, para que puedan ustedes traer alegría y traer ánimo a las personas que están sufriendo por este virus. Si el Señor nos está protegiendo, nosotros tenemos que aprovechar para ayudar a los demás. Yo quiero que el Señor te bendiga y quiero que veas cómo te puede utilizar de manera tan maravillosa como ha utilizado a muchos para llevar esperanza en medio de la crisis. Estamos en medio de la crisis, pero no estamos sin esperanza. Dios nos ama y tenemos que ser un canal de luz que pueda iluminar al mundo. Vamos a orar. Te damos gracias, querido Padre, porque en tu palabra nos has enseñado que tú deseas que seamos sal y seamos luz. Y a través de los evangelios nosotros podemos verte a ti como fuiste sal y como fuiste luz mientras caminabas por esta tierra, en esas poblaciones donde tú pasabas. No quedaba ningún enfermo, no quedaba nadie triste ni enojado, porque siempre llevabas alegría a los corazones. Ayúdanos a ser como tú en medio de esta crisis, que podamos dar esperanza a los demás, porque tú nos has llenado de esa misma esperanza a nosotros. Gracias por tus enseñanzas en tu palabra. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Feliz sábado, hermanos. Qué gusto me da poder saludarles y agradecido a Dios que nos permitan entrar hasta sus hogares para compartir la palabra, la Santa Biblia, y aprender de ella lecciones importantes para nuestra vida. Seguimos en casa, allí celebrando el culto, agradeciéndoles porque también sé que están compartiendo este mensaje con otras personas y al mismo tiempo queremos llevar un mensaje de esperanza en medio de la crisis, como dice el letrero que está aquí enfrente, esperanza en medio de la crisis. Quiero invitarles para que tengamos una palabra de oración. Amante Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por el don de la vida y la salud
y el privilegio que nos das, dirigidos por tu Santo Espíritu, de abrir tu palabra y encontrar mensajes de amor, de fe, de esperanza, de consuelo en este tiempo de gran dificultad. Bendice a cada niño, a cada dama, a cada caballero reunido en su hogar que escuchará este mensaje, que tu presencia les acompañe y nos acompañe. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El título del tema de este sábado de culto es El secreto de la grandeza. El secreto de la grandeza. Y para iniciar quiero invitarles a abrir la palabra de Dios en el libro de Hebreos, el capítulo 1, verso 1 al 4. Dice la palabra de Dios, vamos a buscar en Hebreos capítulo 1, verso 1 al 4. Veamos lo que dice. Abran sus Biblias, busquemos. Dice la palabra del Señor aquí. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La palabra de Dios registra que Dios nos ha hablado de muchas maneras. El Señor tiene muchas maneras como hablar a nuestro corazón para que podamos entregarle a Él nuestra vida. Haga un poco de recordativos. ¿Cómo le habló a usted el Señor para traerlo al seno de su iglesia? Algunos me han comentado que Dios les habló a través de sueños, donde ellos vieron algunos el templo donde se congregarían, y así es como Dios les habló a través de sueños. Otros Dios les ha hablado a través de milagros. Oraron por un milagro y prometieron a Dios que si el Señor contestaba su oración y sanaban, ellos buscarían su presencia, se acercarían a la iglesia en respuesta a ese milagro. Otros, aunque parece duro, Dios les ha hablado a través de accidentes. Algún accidente en la vida los acercó al Señor. Otros, una llamada telefónica. Alguien que le habló en el momento que usted tanto lo necesitaba, timbró el teléfono y había un mensaje para usted, porque Dios tiene muchas maneras como hablarnos. Probablemente usted ha sido llamado a través de un sermón, escuchó un predicador y el mensaje llegó a su corazón y Dios le habló a través de ese sermón. Algunos me han dicho que Dios les ha hablado a través de cantos. Cuando escuchan una música especial, la letra de esa música llega a sus corazones, se enternecen y se acercan más al Señor. Otros han sido llamados por personas, amigos, que les han compartido el Evangelio. También se registra en este pasaje que Dios también ha hablado a través de los profetas, lo que está escrito en la Biblia, las Sagradas Escrituras. El Señor nos ha hablado a través del Antiguo Testamento, donde los profetas presentaron un mensaje divino. Y la Biblia dice que en los últimos días Dios nos ha hablado a través de su Hijo, Jesucristo. Dios envió a Jesús para representar al Padre. Y a través de Jesús, el Padre habló. Por medio de Jesús, el Padre habló. Y entonces encontramos esa hermosa experiencia de que Jesús es nuestro Redentor y nuestro Salvador. Pero quiero detenerme de manera muy especial para hablar acerca de un personaje en la Biblia que tiene mucha similitud a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Este personaje, de manera muy personal, me ha inspirado mucho en la vida, porque
encuentro en él un hombre de éxito. Pero para llegar al éxito, tuvo que hacer algunas cosas que si nosotros las ponemos en práctica, también tendremos éxito en esta vida. Así como el título del tema es El secreto de la grandeza. Bien, como he dicho antes, Dios nos enseña a través de personas, a través de vidas. Y ahora quiero presentarles la vida de uno de los más grandes hombres que ha habitado en esta tierra después de Jesucristo. Y este es Moisés. Nos preguntamos, ¿quién era Moisés? Bueno, hablemos un poco de él. Fue un niño que nació con la soga al cuello. Desde el momento de su nacimiento se había dado una orden de que todos los niños que nacieran en ese periodo debían morir. Pero dice la Biblia que su madre sabiamente, inteligentemente, lo ocultó por 3 meses. Fue educado por su madre hasta la edad de 12 años. Fue educado, fue preparado, fue enseñado hasta la edad de 12 años. Fue un gran libertador de Israel, de ese pueblo que estuvo cautivo por más de 400 años. Este fue Moisés, un gran libertador. Pero también Moisés fue un gran escritor. Escribió el Pentateuco. Se cree que escribió el Salmo 90 y el libro de Job. Fue un hombre también con gran comunión con Dios. Dice la Biblia que un día subió ante la presencia del Señor para recibir la ley y los 10 mandamientos. Y estuvo ahí 40 días y 40 noches hablando con Dios. Era un hombre entonces de gran comunión con Dios. Y al haber estado ante la presencia de Dios, registra la Escritura que una vez que descendió, su rostro tenía una aureola, una luz potente, tan potente que el pueblo salía huyendo cuando vieron su rostro. Él no se daba cuenta que al haber estado ante la presencia de Dios, la gloria del Señor se reflejó en él. Y entonces esa comunión lo llevó a tener esa luz tan hermosa. Fue Moisés el hombre que más milagros realizó después de Jesús. Deuteronomios 34, 11 al 12 dice que él hizo muchos milagros, participó del poder de Dios y eso conmovió su corazón. Hago un pequeño paréntesis en este mensaje para decirles que la más poderosa influencia en la vida de Moisés, después de Dios, fue su madre. Su madre fue alguien que luchó para formar espiritualmente a su hijo. Jocabed fue un factor importante, diría yo, vital, imprescindible en la vida de Moisés. Quiero compartir con ustedes una cita que una autora llamada Elena de White escribió. Y voy a leer, está en el libro Patriarcas y Profetas, la página 249. Dice: Dios había oído las oraciones de la madre. Su fe fue premiada. Con profunda gratitud emprendió su tarea. Aprovechó fielmente la oportunidad de educar a su hijo para Dios. Estaba segura que había sido preservado para una gran obra y sabía que pronto debería entregarlo a su madre adoptiva y se vería rodeado de influencias que podrían apartarlo de Dios. Trató de inculcarle la reverencia a Dios y el amor a la verdad y a la justicia. Oró fervorosamente para que fuese preservado de toda influencia corruptora. Le mostró la insensatez y el pecado de la idolatría y desde muy temprana edad
le enseñó a postrarse y a orar al Dios viviente, al único que podría oírle y ayudarle en toda emergencia. Patriarcas y Profetas 249. Hagamos ahora un breve repaso de puntos importantes, de decisiones importantes que tuvo que hacer Moisés para ser un hombre de éxito en la vida. Primero, dice la palabra de Dios en Hebreos 11:24, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Tomó una decisión: estar con Dios, ser fiel a Dios, o quedarse en el reino de Egipto siendo hijo de la hija de Faraón. En Hebreos 11:25 dice que renunció a los deleites del pecado. Alguien pensará, qué tonto. No, no era un tonto. Él escogió, y escogió muy bien, porque sabía que los deleites del pecado son temporales. En cambio, la vida con Dios es una vida eterna. Hebreos 11:26 dice, tenía puesta la mirada en el galardón. Tenía puesta la mirada en el galardón. Por eso fue un hombre que triunfó, porque su mirada estaba puesta en el galardón. Moisés tuvo que escoger entre dos tipos de riquezas: las riquezas del vituperio de Cristo o los tesoros de los egipcios. ¿Y qué eligió? Eligió lo primero. Y me encanta lo que Hebreos 11:27 dice: se sostuvo como viendo al invisible. Sí, tuvo que escoger entre tenerle temor a los hombres de este mundo, o confiar en el cuidado y la protección de Dios. Eligió correctamente, confió en los cuidados y la protección de Dios. ¿Qué nos enseña este secreto de grandeza en la vida de este hombre? Dos cosas: humildad y obediencia. ¿Qué dije? Secretos para tener éxito: humildad y obediencia. En Éxodo capítulo 4, verso 10 en adelante se nos dice que el Señor mencionó acerca de Moisés: nunca ha habido un hombre más grande que Moisés. Y repasemos esos secretos de humildad y de obediencia. Cuando Dios lo llamó para liberar a su pueblo, él dijo: Señor, manda otro, porque yo nunca he sido un hombre de fácil palabras. Y entonces Dios les dice: ve, porque yo estaré contigo, yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. ¿No les parece esto humildad? Señor, yo no puedo, envía a otro, soy incapaz, pero Dios capacita a aquellos a quienes Él llama. Otra importante lección de humildad y obediencia la encontramos cuando Dios le dice: ve y libera a mi pueblo. Y él dijo, después de hablar un poco con Dios, dijo: está bien, Señor, yo iré. Otra lección que encontramos en Éxodo capítulo 12, verso 13, es que él se convierte en un intercesor por el pueblo. Él le dice a Dios: perdona el pecado del pueblo, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Llegó a amar tanto al pueblo, aunque era desobediente, que prefería que Dios lo borrara de su libro antes de poder salvarse él a sí mismo. Y más adelante, en Éxodo 33, 16, él dice: te ruego que me muestres tu gloria.
esta es una petición muy atrevida. Porque las personas que son humildes y son obedientes también son atrevidos. No atrevidos a tener grandeza en este mundo, sino atrevidos a hablar con Dios y aún decirle: Señor, muéstrame tu gloria. Qué hermoso sería que el sábado que estamos pasando juntos, tú puedas atreverte humildemente y decirle al Señor: Señor, muéstrame tu gloria. Porque a medida que tú puedas contemplar su gloria, entonces tú mismo serás transformado. Así como Moisés, cuando oró al Señor por 40 días, su rostro tenía una luz especial. Igualmente nosotros debiéramos reflejar la gloria del Señor. Muy bien. Las personas humildes y obedientes también están dispuestos a soportar las acusaciones. ¿Se acuerdan cuando sus hermanos lo acusaron y le dijeron: Dios ya no hablará a través de ti, porque tú te has casado con una mujer cusita, has cometido un error muy grave. Ahora Dios hablará por nosotros. Y cuando eso ocurrió, la Biblia dice que el Señor se manifestó y se presentó en el santuario. Y entonces les dijo: a ver, ustedes tres vengan para acá. Y los puso ahí en el atrio del santuario. Y entonces Dios habló. Y cuando Dios habló, dijo a estos hermanos que se estaban rebelando: miren, han hecho daño hablando contra mi siervo. Con él yo hablo cara a cara. Y él es el medio por el cual yo voy a presentar mi voluntad, no por ustedes. Y parece ser que fue María la que inició esa revuelta. E inmediatamente se quedó leprosa. Pero Moisés intercede por ella y le dice: Señor, perdona su pecado. Vemos aquí la humildad, pero vemos también su grandeza, vemos su obediencia, porque el secreto de la grandeza empieza con la humildad, inicia con la obediencia. Qué hermosa esta vida, ¿no les parece? Temeroso de Dios. Pero saben, un día cometió un error. Su vida iba muy bien, dependiendo de Dios, en devoción con el Señor, pero un día cometió un error. Allí en Números capítulo 20, 8 al 11 dice que un día Dios, cuando el pueblo estaba pasando por necesidad de beber agua, el Señor le dijo: mira, háblale a la roca. Y todos sabemos lo que pasó. En lugar de hablarle a la roca, lo que hizo fue golpear la roca. Ese fue un acto de desobediencia muy grave. Algunos han llegado a pensar que hay pecado chico y pecado grande y hacemos diferencias de pecado. No, pecado es, algunos han pensado que pecado es desobedecer la ley de Dios. Sí, es parte del pecado, pero realmente pecado es cuando nosotros dejamos de hacer la voluntad de Dios, lo que Dios ya nos ha dicho. Y Moisés pecó, grave su error, mostró una falta de dominio propio, de un espíritu similar a lo que poseen todos los murmuradores que no aceptan que Dios está al control de todas las cosas. Y por ese error no pudo entrar a la tierra prometida. En Deuteronomios capítulo 32, verso 48 al 52, dice la Biblia que Dios un día le dijo: Moisés, vas a morir. Sube al monte Nebo, allá te espero, porque vas a morir. Y no vas a entrar a la tierra prometida porque has cometido un grave error. La Escritura dice que Moisés no discutió porque era humilde, porque era obediente. No discutió. Se despidió del pueblo. Y el pueblo empezó a llorar porque sabían que no lo verían más. Y subió esa montaña y en ese lugar del monte Nebo se encontró con Dios. Dios lo esperó para el último momento de su vida. Ahí estaba Dios con sus ángeles. La palabra de Dios dice
en Judas 1:9, que allí en esa ocasión Satanás se presentó. La Escritura registra que cuando él subió al monte y Dios le mostró esa tierra prometida a la cual no iba a poder entrar, hubo un diálogo con Dios. Él nunca ni se imaginó jamás que él resucitaría a como hoy conocemos que resucitó, como un guerrero cansado. Se recostó en los brazos de su amado Dios, a quien en el pasado la Biblia dice que le había visto cara a cara, pero también encontramos que nadie ha visto a Dios cara a cara. Pero esa ocasión, cuando él estuvo ahí en el monte, se recostó en los brazos poderosos de Cristo. Y minutos después murió la muerte de los justos. Y dice la Escritura que lo llevaron a un lugar y allí cavaron un hoyo los ángeles y lo depositaron en esa tumba. No sabemos cuánto tiempo después de su muerte es que él fue resucitado. No lo sabemos. Lo que sí sabemos, que la primera persona que fue objeto del poder resucitador de Cristo fue él. No fue Lázaro, fue él. Porque quien llegó allí para depositarlo fue Cristo Jesús. La muerte de los justos. Cristo ascendió a los cielos, los ángeles que le acompañaron también, y ahí quedó. Digo una vez más, no sé cuánto tiempo pasó, pero tiempo después, Cristo se presentó para resucitarlo. Y ahí estaba Satanás encima de la tumba con sus ángeles. Querían impedir la resurrección de ese siervo de Dios. Y Satanás tenía argumentos poderosos, y uno de esos argumentos es: nadie puede ir al cielo si ha pecado o ha fallado. Nadie puede ir. Y él te falló. Tú le dijiste que hablara a la roca y la golpeó 2 veces. Por lo tanto, no te lo puedes llevar. Y Cristo usa una palabra muy interesante: Jehová te reprenda, Satanás. Y en ese momento Satanás huye. Y gloria al Señor. De pronto Moisés es llamado también por Cristo ahora y por los ángeles y resucita y es llevado al cielo. ¿Saben? Creo que si Moisés se hubiera mantenido fiel y nunca hubiera hecho ese pecado tan grave, hubiera sido la experiencia de otros que sabemos que están en el cielo y están allá por la gracia del Señor, pero tuvo que pasar por esa experiencia para enseñarnos que el pecado nos puede apartar del reino de Dios. Para terminar, quiero decirles que el secreto de la grandeza está en la humildad. La Biblia registra que Él fue el hombre más humilde después de Cristo en la tierra. Muchos años pasaron y un día Jesucristo vino a este mundo, vivió entre nosotros, finalmente murió en la cruz del Calvario. Pero antes de morir pasó por una experiencia muy dolorosa, triste y amarga en el huerto de Getsemaní. Y en medio de esta situación tan triste y dolorosa, la Escritura registra que entonces en el cielo se tomó una decisión. Yo me lo imagino de esta manera: Dios, sabiendo que su hijo estaba pasando por una crisis muy fuerte, quiere mandarle una ayuda, alguien que esté a su lado. Y entonces el Señor levanta su mirada para ver a todos los ángeles creados y dirige su mirada a un personaje
que está allí. Y le llama: Moisés, ven, quiero que vayas allá a la tierra y consueles a mi hijo amado. ¡Qué honor! ¡Qué privilegio más grande! Y de esa manera, él ahora viene a la tierra como un caudillo, porque sabía el sufrimiento, conocía el sufrimiento por el cual estaba pasando su amado Señor, aquel que lo había resucitado. Iba a pasar por la experiencia de la muerte, no la muerte primera solamente, sino, como he dicho anteriormente, también la muerte segunda. Y en ese momento Moisés estuvo allí para consolar, animar a su amado Rey, el Señor Jesucristo. Estimados hermanos, un día Jesús va a venir por segunda vez. Y quiero decirles que nadie que haya pecado y que no haya confesado podrá entrar en el reino de los cielos. Un pecado nos puede alejar. El problema no es pecar. La Biblia dice: todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Es más, Juan escribió: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. ¿Saben que Dios sabe que nosotros podemos pecar? El problema no es pecar. El problema es no confesar y no apartarnos de nuestros pecados. Otra historia si hubiera sido la vida de Moisés, si él no se hubiera arrepentido. Aunque hubiera guiado al pueblo por muchos años en el desierto, pero si después de haber fallado no se hubiera arrepentido y no hubiera buscado humildemente la presencia de Dios, aunque hubiera caminado tantos años, se hubiera perdido por la eternidad. Hoy tú y yo estamos caminando a la tierra prometida. Despojémonos de todo peso del pecado. No hay razón por la cual no llegar a la tierra prometida. El Señor es nuestro ayudador. Y en medio de estas crisis que estamos viviendo, reflexionemos. Pidamos perdón, apartémonos del mal, seamos humildes como Moisés, obedientes, y entonces podemos tener esperanza en medio de la crisis. Que Dios les bendiga. Oremos, hermanos. Te alabamos, amante Padre, porque nos has hablado de muchas maneras. Y hoy sabemos que Jesús vino a representarte. Él ha sido y es tu voz que nos habla. Y cuando Él partió, dejó el Espíritu Santo para seguirnos hablando al corazón. Qué historia tan más extraordinaria de un hombre que rehusó ser hijo de la hija de Faraón porque se mantuvo como viendo al invisible. Es verdad que no te podemos ver, pero tenemos la plena seguridad que hoy estás aquí en nuestro hogar, en la casa de mis hermanos. Te ruego, Señor, que puedan percibir tu gran poder y tu presencia, que podamos humillarnos pidiendo perdón, porque tú eres amplio en perdonar, y podamos decidir dejar de pecar en el nombre de Jesucristo, para que nada ni nadie nos separe de esa esperanza bendita. Señor, bendice a las personas que están sufriendo por esta enfermedad que hoy está en el mundo, que puedan levantar sus ojos al cielo y puedan ser vencedores como Moisés lo fue. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Anhelaste la paz y crecer en la fe, bendiciones de Cristo.
Él. Todo esto obtendrás cuando rindas tu ser por completo a Jesús en su altar. Entregaste tu vida entera a Dios, le diste tu fiel corazón. Él te bendecirá y te hará descansar, y su paz te dará una canción. Si caminas con Dios en la luz de verdad, tendrás paz y poder al andar. Vivirás pues feliz, gozarás libertad, si tu vida está en el altar. Entregaste tu vida entera a Dios, le diste tu fiel corazón. Él te bendecirá y te hará descansar, y su paz te dará una canción. ¿Quién podrá de su amor la grandeza contar? Cuán feliz con tu Dios estarás, pues te llama el pastor con su voz celestial. Pon tu vida entera en su altar. Entregaste tu vida entera a Dios, le diste tu fiel corazón. Él te